Los doctores Juan Gervas y Mercedes Pérez Fernández publicaron en 2013 y en papel el libro Sano y salvo y libre de intervenciones médicas innecesarias. Ahora, 8 años después, presentan una versión actualizada y en formato digital de su obra. En primer lugar, muchas gracias por atenderme. Quería empezar preguntándoles a qué público va dirigido su libro. El libro está dirigido a toda persona interesada, no solamente en el plano de la salud, sino que está interesada en el disfrute de la vida. Es un libro que está pensado para entender un poco el lugar que tiene uno, la oportunidad que nos ha ofrecido el estar vivos, que es algo que es graciable, nos encontramos con ello y nos ofrece unas oportunidades. Y en ese sentido, el libro puede entenderse como forma de autoayuda, pero va enfocado, como ha dicho Mercedes, a la salud en el sentido del disfrute. Y va tanto para los profesionales que se creen competentes, como para los legos que no se creen competentes, en un campo en el que claramente la competencia, el conocimiento es muchas veces más del que sufre, del que vive, que del que es profesional. Así que para ambos es conveniente la lectura del libro. ¿Qué les motivó a sacar esta versión revisada en formato digital? Superar sobre todo las limitaciones del libro en papel, que es un documento que uno tiene que transportar, que tiene que enviar, tiene que tener físicamente, mientras que esto permite el acceso desde cualquier lugar del mundo. Pues fue un poco el quitar las limitaciones del libro físico, entonces tú puedes llegar sin problema de fronteras y sin incrementar, sin repercusión en el precio. ¿El lector se va a encontrar muchos cambios con respecto a la versión de 2013 de Sano y Salvo? En un sentido literal va a encontrar miles de cambios. La mayoría de los cambios son corrección de ratas, puntualizaciones, pero también en la mejora y precisión de las definiciones. O sea, se hizo en un momento determinado y ahora se ha intentado hacer de otra manera, metiendo más cosas. Para el lector que repita, la apariencia será muy similar y sin embargo los cambios son sustanciales. Como ha dicho Mercedes, la precisión en las definiciones ha sido enorme y parece anecdótico, pero no lo es, por un lado. Y por otro lado sí hemos introducido dos cambios generales, podríamos decir. Uno es datos especialmente sobre Brasil como país con el que compararnos, que no sea solamente con países desarrollados, que abre la puerta a tener idea de qué sucede en otros ambientes. Y por otro lado algunos componentes muy concretos, por ejemplo respecto a la obligatoriedad de las vacunas, el argumento manido de la obligatoriedad del cinturón de seguridad en los automóviles y el transporte, que enseña mucho. Así que en ese sentido sí hay algunos puntos clave. Para entrar ya en lo que es el contenido del libro, quería preguntarles si piensan que deberíamos cambiar nuestra idea de lo que significa estar sano. Sí, totalmente. Además es una pregunta que es definitiva. Hay que ir a una idea de una autonomía, en el sentido de que la vivencia de la salud es personal. Después lo iremos viendo, pero es que es personal totalmente. Y depende del entorno social mucho más que de las intervenciones médicas. O sea, son dos cosas a cambiar, la vivencia de ese y no depender tanto para... Es una autonomía en la que habría que pensar, sentir y conseguir. Sí, en el mismo sentido, es disfrutar de la vida con sus adversidades. Estamos vivos. Claro, muchos de los lectores pueden pensar que es una vida que vale poco. Por ser personas, la vida tiene un valor inmenso. No sabemos exactamente la categoría que es el ser persona hasta que dejamos de serlo por alguna alteración gravísima que lleva a la pérdida de la conciencia. Y es una pena que no disfrutemos de la vida con sus adversidades, sin la fantasía de una película edulcorada en la que todo va bien. No, por sí mismo, generalmente la vida no va toda bien, porque si va bien es durante un periodo de tiempo corto,
pero no obstante vale la pena ser vivida y disfrutada. Y eso es tener salud, ser capaz, y ese es el sentido del libro. ¿Dirían que la sociedad actual ha llevado los niveles de consumismo tan lejos que también nos hemos vuelto unos consumistas de la salud? Sí. Consumo, luego existo. Es, diría hoy Descartes. Terrible, porque indudablemente a su vez el consumo depende del nivel económico y depende del mercado, lo cual nos convierte en pura maquinaria. Y la salud naturalmente se puede consumir, y de hecho estamos en mercados que incluso en países pobres, porque lo hemos comprobado directamente, llega. No pensemos que afecta solo a los países ricos. Sí, yo creo que es insaciable el deseo de consumir a todos los niveles. Y entonces, pues a mí me dedico un poco a la mujer, ¿no? En el caso de la mujer puede el consumismo llegar a ser dañino, como hemos estado hablando antes, por ejemplo, en la revisión anual. Comentan que ser joven y atractivo te sitúa en una posición de ventaja con respecto a lo que es la atención sanitaria. ¿Por qué ocurre esto? La juventud en general es un atractivo que incrementa la empatía entre la relación que se crea. Te pones más en el lugar del otro. También se atribuye más inteligencia, es una persona más inteligencia. Parece que comprendes mejor al paciente y supones que va a cooperar mejor en lo que tú vas a decir. Esto pues no es cierto. Bueno, es cierto en ciertos casos, pero no hay que hacer eso. Si eres médico no hay que hacer eso. En general es cierto, sí. En el sentido de no solamente el atractivo, que piensa uno de la juventud, sencillamente sonreír. Los pacientes que sonríen obtienen una atención distinta. Es también la apariencia física, el vestido, el arreglo, y de hecho no la gente joven, pero la gente mayor todavía se arregla para ir al médico. Y es prudente al hacerlo porque, aunque parezca mentira, la atención que se recibe no es la misma. Y está demostrado con hechos empíricos, en el que con médicos generales se demostraba que el tratamiento, la atención era completamente distinto según el atractivo físico y psíquico de la persona, que resulta muy cruel, porque muchísimas veces uno, especialmente los enfermos, no pueden elegir su presentación, bien por problemas socioeconómicos, bien por la situación, al revés. Esperaríamos que los profesionales tuvieran mayor atención a los pacientes que presentan menos atractivo, pero no es cierto. En su libro también hablan de epidemias de enfermedad imaginaria. ¿Cuándo empiezan a ocurrir estos fenómenos y por qué? Oh, eso es muy antiguo. El deseo de la juventud eterna es consustancial al hombre, y de hecho el primer poema como tal que existe en la cultura occidental de Gilgamesh, que además fue un rey que ciertamente existió, aunque el poema y la leyenda van mucho más allá, intenta llegar a la fuente de la juventud eterna. Y le convence Siduru, la tabernera en el lago que precede, que no pierda el tiempo, que está vivo, que vuelva y que sea buen rey, que es un poco la síntesis de nuestro libro. Usted, si me lee, está vivo, no pierda el tiempo, no me explique, tiene cáncer, tiene diabetes, tiene depresión, tiene lupus eritematoso, con todo, viva y disfrute, no lo busque. Pero en el siglo XIX, por ejemplo, Bronsequar, el endocrinólogo de los primeros que hubo, en fin, inventó un elixir, que era el elixir de la vida, que se inyectaron todos ellos, que no era más que extractos de testículos de animales que se suponía que mantenían el vigor sexual y evitaban la senescencia y que potenciaban la sexualidad, sin ningún éxito, más que el efecto placebo, así que viene de lejos. Bueno, en tiempos actuales la idea de factor de riesgo
que ha transformado también que toda enfermedad, que todo problema de salud es evitable y tiene más o menos solución, tiene solución. ¿Creen que la pandemia de la COVID-19 ha afectado, y les cito literalmente, a la salud percibida y al placer de sentirnos vivos, incluso en circunstancias adversas? Sí, vamos, un sí rotundo, intensamente, porque se ha desatado un pánico que incluso ha llegado a relatos que a mí personalmente me han parecido de ciencia ficción. Me parece que ha sido un pánico total. El pánico, el miedo, es tal que ha convertido el vivir en el objetivo. Y naturalmente, como la salud, la vida en sí mismo no es nada. Podemos seguir viviendo en un sarcófago y alimentados por tubos, pero eso no lo llamaríamos vida. Y eso lo ha conseguido no tanto la pandemia cuanto las reacciones frente a la misma. Y cuando el objetivo de la vida se convierte en vivir, se producen monstruos, a los que ha citado Mercedes. ¿Piensan que durante esta pandemia se han dejado de lado una vez más los determinantes sociales de la salud, como pueden ser la vivienda, las condiciones sociales, las relaciones, el paro, etcétera? Yo creo que totalmente, ha habido una locura total, el bicho. La gente dice el bicho, ya no dice ni siquiera virus. Entonces, es que una persona, no lo sé, yo he tenido que te han dicho, mira, yo prefiero morirme del COVID que vivir así. No puede ser, mis hijos en casa, porque además te metes en casa, pero todo el mundo tiene casa. O sea, es que es todo tan absurdo que... Y yo tengo aquí puesto, para que no se me olvide, porque estas son mis chuletas, es que la respuesta a la pandemia ha sido burguesa y patriarcal, que es lo peor que puede ser en la vida, pero también es represora y fascista, en mi opinión, humilde. Sí, las palabras de Mercedes suenan duras, pero más dura es la realidad. Lo que hemos visto es... Lo que hemos visto es increíble. Y con una repercusión además según clase social terrible. Cuando se habla con fantasía de que los métodos modernos permiten la educación a distancia, usted olvida lo que es el ser humano, usted olvida lo que es la crianza, usted olvida el año y pico ya que han perdido los escolares y han perdido los adolescentes, que no volverán nunca, y que repercute claramente en el sentido socioeconómico. Cuanto más pobre, muchísimo más duro. De manera que se ha perdido por completo. Expresión simbólica de la pérdida del interés por los determinantes sociales, impúdica además, es que, por ejemplo, en España no exista mortalidad por COVID ajustada según ocupación. No hay el menor interés. No hay el menor interés si los taxistas, que lo sabemos por otros países, han muerto más, si los guardias de seguridad han muerto más, si las limpiadoras han muerto más. No hay el menor interés. No solamente eso, sino que en ellos no se considera enfermedad profesional. Claro, mire, estamos fallando entonces como sociedad. El problema no ha sido el virus, la mitad del problema ha sido el virus, pero la otra mitad claramente es la sociedad. ¿Qué efecto creen que tendrá esto en la salud mental? Bueno, yo quería añadir solo a lo anterior, porque es que a mí me dejó planchada lo que ocurrió en los asilos de ancianos. O sea, esto de los asilos de ancianos es que es una sociedad enferma. Entonces... Ya lo estamos viendo, especialmente en España. España es el país del mundo que consume más tranquilizantes. Tenemos a la sociedad compuesta por drogadictos. Aquí las únicas drogas que están prohibidas son las que permiten el negocio a la mafia y a todos los anexos de la mafia, que uno tiene que terminar pensando que forman parte del gobierno porque no autorizan su consumo. Pero todas las demás drogas se consumen en cantidad increíble, empezando por el alcohol, que probablemente es la droga más dura que tengamos, más que la heroína, contra lo que la gente crea, y siguiendo con benzodiazepinas, tranquilizantes, el que llama a la gente amiplin. Así, el llevar en el bolso unas cápsulas que son el amiplin. Naturalmente eso va a repercutir más, sí, según qué clase social. Aunque parezca mentira, la salud mental depende muchísimo del bienestar social.
y si el bienestar social ha disminuido con la pandemia, la salud mental empeora, y empeora en todas las edades, incluyendo en la infancia y adolescencia. Entonces, por ejemplo, en salud mental, enfermedades como el Parkinson, que Tarmento y yo qué sé, la única forma de mantener la actividad mental y no caer y tener a lo largo de la vida es tener contacto con otras personas, conversación, poder ir al cine, poder salir, eso es lo que mantiene el cerebro, sobre todo las personas mayores, bueno, hay Parkinson también, pero vamos, es así. Entonces se ha perdido, los niños tampoco han podido salir, sus amigos. ¿De qué manera afecta el nivel de educación de una persona a su propia salud? De muchas maneras. Lo básico, y conecta un poco con lo que acaba de decir Mercedes, es que la educación formal permite hacernos idea del mundo. Y lo que es fundamental, permite hacernos la idea de nuestra situación en el mundo. Es decir, el conocimiento general finalmente nos permite estar hoy aquí hablando civilizadamente, sentados en un lugar que sabemos cuál es y qué uso podemos hacer de él. Y eso lo consigue la educación formal. Lo terrible ha sido que la educación formal ahora se ha convertido casi en la única forma de cultura. Hemos tenido, desde que empezamos a evolucionar, una cultura inmensa, que hacía que uno se quitase el sombrero cuando hablaba con alguien del campo, porque con poca o nula educación formal su cultura era superior a la nuestra, en el sentido de entender su lugar en la vida, su lugar en el mundo. Lamentablemente hemos perdido mucho de eso y lo tenemos que sustituir con la educación, de manera que la educación se ha vuelto todavía más importante. Y sí, por ejemplo, en el Parkinson, el factor que menos lo disminuye es no utilizar medicamentos. Una gran parte del Parkinson en el mundo occidental se debe a efectos adversos de medicamentos, y el cultivar la educación. Entendido por educación no solo la formal de sentarnos delante de una maestra a hacer números o estudiar en una facultad, no. Es también, como dice Mercedes, la relación con otros, el jugar a las cartas, el participar en un coro, el visitar un museo, el disfrutar de un parque, el charlar con los amigos. Yo tenía aquí puesto que produce una inmensa salud, porque todo se... Y no, es un 10% nada más lo que se consigue con este empresario. La inmensa salud se consigue cuando esa educación te ha ayudado a entender el mundo y el lugar que tienes y a ti mismo. O sea, es una educación que no se puede obviar, y se obvia. Es la sociedad que no cuida de pacientes, de ancianos, de niños. O sea, no puedes meter a los niños en casa, porque no tienen ordenador. Pero ha sido horrible, o sea, ha sido horrible. Esas 4 calificaciones yo no las quise borrar y le dije, pues yo las digo. Me da igual que bañara por mí. Y yo insisto en lo que ha dicho ahora Mercedes de corrido, que es que la salud depende en el 10% del sistema sanitario. Vacunas muy importantes, vacunas muy necesarias, como puede ser vacuna de la difteria, vacunas básicas del sarampión, añaden días de vida. Días de vida, 3, 4 días de vida. No tiene nada que ver con tener una madre que tenga educación formal, que añade años de vida. Así que sí, gracias por sacarlo. De nada. En su libro abordan la interacción entre religión, política y vacunas. Dejando a un lado la religión, ¿qué opinan sobre la polémica actual de la exención de patentes de vacunas de la COVID-19? Pues es que, a ver, eso de COVID es que está tan manejado, uno dice una cosa, otro dice otra. Ahora los economistas catalanes han hecho que está muy bien, Ortún y toda esta gente, Beatriz, pero realmente yo insisto en que los medicamentos son productos sociales. Aunque siempre son médicos y farmacéuticos, no, son productos sociales.
Entonces, ¿esto qué significa? Que es un negocio. Que es un negocio y que incluyen una interpretación política. Lo estamos viendo, lo que está pasando con las vacunas, es un juego el que se tiene. Entonces las patentes tienen una lógica capitalista contra la salud pública. Esto te lo leo porque si no me voy a equivocar y te lo voy a decir mal, y entonces y lo afirmo. Sí, el informe al que ha aludido Mercedes, de Vicente Ortún, Beatriz González López Valcárcel, Boro, y no sé quién más estará, pero están. Boro Peiró, Salvador Peiró, aun siendo hecho para la Asociación de Economía de la Salud, se entiende, sí, lo cual es sorprendente, porque pero son buenos. Muchísimas veces es correcto, en el sentido de que se entiende, y además podríamos decir que las grandes ideas coincidimos con ellas. Las patentes son sistemas que fomentan la innovación y así se desarrollaron en la historia. Sin embargo, han degenerado y en el momento actual se emplean casi para bloquear la innovación, para evitar la competencia que podría mejorar, es decir, se han transformado en algo corrupto. En ese sentido, nuestro planteamiento es un poco, no tanto centrarnos en las patentes. Nosotros lo que queremos es que si las vacunas funcionan, es decir, si finalmente, además de evitar los casos, evitan las muertes y la transmisión y lo logran a largo plazo y los efectos adversos son tolerables, debían llegar a la población del mundo. Pero no tanto por eliminar las patentes, sino porque hubiera acceso. Y ahí hay un juego en el que ya no es tan importante, si lo que queremos es el acceso, ya no es tan importante la patente en sí misma, porque además liberar las patentes por sí mismo no es suficiente si no hay capacidad de producción y si no hay un saber cómo hacerlo, de manera que exige otra industria. Y si no se controla el mercado, porque si quitamos las patentes y el negocio deja de hacerlo Estados Unidos y la Unión Europea y empieza a hacerlo Brasil y la India, un poco seguimos teniendo el problema del mercado, que es el problema final. Y lo que queremos es que siga habiendo innovación y que haya acceso. Y para eso hay soluciones intermedias, que se podrían, por ejemplo, la compra de la patente por los gobiernos. ¿Cuánto puede usted ganar en un justo precio? Y se le compra, naturalmente una compra por gobiernos que representen a miles de millones de población obtiene precios que no tienen comparación. Otra forma de negocio sería, le pago, pero según disminuya los problemas. Así que, bueno, es un pago condicionado. Le pago, pero le descuento todo lo que ha habido de ayuda pública para el desarrollo de la vacuna, que usted está ganando, de manera que caben soluciones intermedias, en un poco el texto que ha aludido a Mercedes. Sí, yo creo que habría que leer ese texto, si alguien quiere enterarse más. Y toda innovación habría que mejorarla. Ese es el tema que hay. ¿Qué está pasando con los países que no pueden pagarla? ¿Qué puede estar pasando con Estados Unidos mandando a países pobres? Estamos como siempre, el rico, el pobre, o sea, estamos en unas sociedades que son absolutamente injustas y sucias y yo qué sé. Es muy irónico, porque probablemente la vacuna contra la COVID, donde sería menos importante, serían los países enriquecidos. Y donde sería más importante serían los países empobrecidos. Problema similar que hemos tenido con la vacuna del virus del papiloma humano, que donde es importante es en Haití, claro, que es donde el cáncer de cuello de útero mata mayoritariamente, y sin embargo la vacuna se está aplicando a poblaciones ricas. Y lo que ha pasado es que el COVID se ha llevado a todo el que era más susceptible de padecerlo, ancianos, niños, o sea, entonces, bueno, que es una vacuna que además no tiene todavía más que, bueno, que sigue siendo experimental. Es experimental. Entonces eso le dije yo a una amiga y dice, que me van a poner una vacuna experimental a mí, yo no soy un cobaya. Técnicamente hablando, no está aprobada, está autorizada.
No se sabe si hay que poner a los 6 meses, al año, si va a durar, si va con las mutaciones, va... Entonces no lo sé, la verdad es que sí, hay que mejorarla. Yo no solo puse eso, les decía habría que mejorarla, la innovación. ¿Creen necesario el desarrollo de los médicos como individuos políticos? Esa pregunta tiene trampa. Claro, en el sentido, pero ya también aristotélico. Claro, el hombre es un animal político. Entonces, es que somos animales a los que nos interesa la política. La política en el sentido de soluciones globales y generalmente justas. En ese sentido, indudablemente, los profesionales tienen que tener una vena política clara, sin equivocarse. Lo personal es político y lo profesional también, pero hay un nivel político profesional, podríamos decir, en el que tiene que desarrollarlo la sociedad a través de la democracia, a través de mecanismos más o menos formales. Y en ese sentido es muy importante la participación de profesionales sanitarios en general. El sanitario en general está en contacto con una sociedad que en otros niveles no se ve. Ya lo veremos en otras preguntas que va a salir. Entonces, en la propia consulta a veces no se cumple la ley de cuidados inversos, que el que más necesita tiene que tener más, pues no se cumple. No se usan los recursos según las necesidades y según y los cuidados a la gente que tú tienes según las necesidades que tenga. O sea, si no tienen necesidad y hay un nivel intelectual y un nivel, pues no tienes por qué explicarle no sé qué sobre la limpieza de los pies y los hongos, pero si no hay que hacerlo y no se hace. Sí, por insistir en lo que acaba de decir Mercedes, uno piensa que con que haya un sistema sanitario público de cobertura universal se asegura que no se cumpla la ley de cuidados inversos, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando se ha estudiado, se cumple siempre. Es decir, incluso en sistemas, hablando en Canadá, público muy bien desarrollado, los pacientes con infarto de miocardio reciben cuidados que son proporcionales a su nivel educativo, no a su necesidad puramente dicha, lo cual es sorprendente. Y en las consultas médicas, claramente, los tiempos son más largos para los pacientes que tienen mayor cultura, un mayor nivel educativo formal, cuando claramente tendrían que tener menos tiempo. Distinguen entre las vacunas del principio, que son las que buscaban una solución a los grandes problemas de salud pública, y las vacunas nuevas, que solamente van detrás del lucro. ¿Dónde situarían las de la COVID-19? Pues depende. Claro. Las vacunas, además, no suelen tener, como estamos admitiendo, un uso general. Ya hemos señalado a Haití y la vacuna del virus del papiloma humano. Sucede exactamente igual con la vacuna de la neumonía, que donde es clave es especialmente en países muy pobres como Burkina Faso o otros del Chad, otros de África. La vacuna del virus contra la COVID, del SARS-CoV, sería probablemente muy importante en países muy pobres, en los que el impacto a largo plazo puede durar más y ser más destructivo. Y en cualquier caso, la vacuna, especialmente en los países ricos, está sirviendo de excusa para no implantar vacunas sociales. Es decir, tendríamos que ver un poco la vacuna COVID como un parche, incluyendo si son muy eficaces. Pero aunque fueran eficaces hasta el punto de que desapareciera la pandemia, que la pandemia va a desaparecer, se transformará, porque no hay pandemia que dure 100 años, como dice el refrán, pero sería conveniente verlas como un parche, en el sentido de que lo que tiene que cambiar es la sociedad, porque si no, cualquier otro virus o bacteria puede en cualquier momento, dentro de 15, 20 años, 100 años, plantear exactamente los problemas que ha planteado. Al comienzo de la pandemia decía la gente saldremos mejores. Hemos salido peores. Sí, en el sentido de que no nos importa que hayan muerto los viejos. Los asilos no van a desaparecer, que
tendrían que desaparecer, sería la elección. No transformarse, no desaparecer. Tendría que desaparecer la desigualdad social, tendría que mejorarse el sistema sanitario, Así que había que ver las vacunas de COVID como las caras, que encima van a permitir mantener el statu quo para que nada cambie, lo cual sería y es terrible. Me ha pisado todo lo que iba a decir yo, así que solo te voy a decir que cuando me dicen es imposible que los asilos se cierren, yo digo y recuerdo que los manicomios se cerraron. En Valladolid teníamos un manicomio enorme, era un edificio enorme, se cerraron. En asilos, yo estuve un año porque no me daban un traslado en un asilo, y de los 70 que teníamos le haría falta 7, que 2 que llegaron sin carnet, otras con las piernas, pero los de 70 no, era absurdo, no sé cuánto era, bueno, lo siento, ya está. Solo era eso. Sí, no, pero entronca con el libro. Sí, es que el disfrute de la vida incluye la dignidad. Claro. Sin dignidad no hay disfrute de vida. Y muchas veces son vidas indignas. Morir como han muerto en su habitación, a veces casi de sed, es algo que cuando se examine dentro de 200 años creerán que somos todos unos canallas. Y lo somos. Y probablemente lo somos. ¿Tú sabes lo que me dijo un anciano? Vino un señor a verle y le dijo, pero usted está aquí, no tiene hijos. Si tuviese hijo, no estaría aquí. Y tenía hijo, pero la había metido. Sí, fue terrible, o sea, fue yo callada como una muerta. Tenía hijo. Si yo tuviese un hijo, no estaría aquí. Pero es terrible, Bueno, no voy a contar cosas, pero otra señora decía, pero si es que, ¿qué voy a estar deprimida? Le decía al psicólogo. Yo no estoy deprimida, lo que pasa es que se acaba de morir mi hermana y salió con los pies para adelante. Y yo voy a salir con los pies para adelante, no tengo futuro, solo voy a salir con los pies para adelante. Es terrible. O sea, lo de los asilos es terrible, terrible, terrible. Por mucho que quieran decir que son residencias, entonces yo ya les he dicho, ni se os ocurra. También abordan el desarrollo de los gérmenes resistentes. En este sentido, la OMS recientemente hizo un llamamiento para la creación de nuevos antibióticos. ¿Creen que esta es la solución? Sí, parcialmente. Precisamos de nuevos y mejores antibióticos, pero sobre todo sería muy importante el buen uso de los existentes en el momento actual. Probablemente bajarían muchísimo las resistencias bacterianas, si podríamos volver otra vez a la penicilina. Ahora, el abuso ahora de antibióticos es bestial, para infecciones de boca, de garganta, de piel. No hay un amiplin de antibióticos, pero podría haberlo también un amiplin. Tiene que ver de nuevo con la pregunta sobre determinantes sociales. En España, por hablar de España, las muertes por causa infecciosa son triple entre los pobres. De manera que si tuviésemos interés en que no hubiera enfermedades infecciosas, deberíamos aumentar la riqueza de la población. Así que redistribuir riqueza. Claro, ese es un método que no suele gustar a nadie. Prefieren desarrollar antibióticos nuevos, por un lado. Money. Por otro lado, hay la buena nutrición. En Madagascar ha habido recientemente una epidemia terrible de sarampión, no por antivacunas, sino porque no llegaban las vacunas. Pero los de salud pública que lo estaban estudiando y ayudando decían que bueno, el sarampión causaba la muerte, pero que la mortaja la podría la desnutrición. Así que cuando en España empieza a haber gente, como 2 millones de niños que comen mal, pues estamos aumentando las probabilidades de enfermedades infecciosas que van a requerir antibióticos, como la tuberculosis. Cuando aumenta el desempleo, aumenta la tuberculosis. De manera que si usted quiere tener menos problemas con los antibióticos que tienen resistencia en la tuberculosis, además de utilizarlos bien, como ha sugerido Mercedes, disminuye el desempleo. Todo eso no se quiere ver. Y en último término hay una grave responsabilidad por parte de los profesionales médicos, y es el uso correcto de los antibióticos. Mercedes lo ha dicho, pero además es un escándalo. De la misma manera que somos el país del mundo con mayores uso de psicofármacos, especialmente tranquilizantes, somos una potencia mundial en resistencias bacterianas. De manera que muchísimas resistencias empiezan en España.
y se sigue. Las flechas, para que nos entienda quien nos esté oyendo, en Dinamarca, en Noruega, en Finlandia, el antibiótico más prescrito sigue siendo la penicilina, la fenoximetilpenicilina, la que desarrolló Fleming. O sea, en España la fenoximetilpenicilina es prácticamente no utilizada y desde luego los gérmenes tienen resistencia. Como es una resistencia dinámica, cabría la lección que en algunos países nos han dado de ponernos de acuerdo, dejar de utilizar esos antibióticos complicados y los gérmenes vuelven a ser sensibles a la penicilina. Así que sí, producir nuevos e investigar nuevos antibióticos es importante, pero probablemente, como con el tema que hablamos antes de la vacuna del COVID, es un parche. Hay que ir al fondo. Pero es una lucha terrible, porque no me da antibióticos, pero no me da nada, Claro. pero me voy sin nada. O sea, el enfermo en muchas ocasiones lo que está es consumiendo, el consumismo, el gasto, yo pago. ¿Cómo me voy a ir yo sin...? Es complicado, es complicado. Hay que educar también. Ya, hombre, nosotros hace 10 años que nos hemos jubilado, entonces no sé ahora qué pasará, pero vamos, por los gastos de medicamentos, somos el país que más usa psicofármacos y antibióticos, a la bestia. Educar sí, pero no somos muy... O sea, los profesionales tienen que tener otro compromiso. Algunos profesionales, por decirlo suavemente, no tienen el compromiso que tenían que tener. A nivel social. Sí, a nivel clínico. Un estudio demostró, un estudio terrible en España, que si usted empezaba con un infarto de miocardio, era casi mejor que la atendiera en primer término un policía municipal que un médico, porque el policía municipal con mayor presteza le daba la aspirina. Así que somos muy exigentes con nuestros compañeros, entre los que contamos con excepcionales personas. Pero lamentablemente los directivos, lo que llaman key opinion leaders, los líderes de opinión, lo mismo en España que en el resto del mundo, son destructivos del profesionalismo. Bueno, y hay otros temas, son los representantes de los medicamentos, o sea, quiero decir que no podemos entrar en más. Destacan el papel del médico de cabecera. ¿Dónde reside el valor distintivo de este profesional? En lo que llamamos longitudinalidad, que es la relación a largo plazo, desde el nacimiento hasta la tumba, para multitud de problemas. Eso exige que la población también crea en el profesional. El profesional tiene que estar capacitado y querer asentarse en un lugar de por vida, que al principio es muy atractivo, pero también es muy duro, porque uno tiene que convivir, por ejemplo, con los errores. Con la familia en la que ha habido un error y que por mucho que se arregle, siempre va a haber cicatrices dolorosísimas, por los dos lados. También tiene la belleza de la relación esa de ser el médico de toda la vida. Y por otro lado exige del médico, aparte de ese asentamiento de por vida, una multiplicidad de habilidades, en la que lo mismo toma una muestra de cuello de útero, que cose a un niño dándole unos puntos con pegamento, que atiende al parto, que atiende a morir en casa, que sabe aconsejar en una situación de crisis después de una violación. Quiere decir que convierte el trabajo del médico de cabecera en muy atractivo y muy difícil. Porque sí, claro, hay que tomar una biopsia de piel y extirpar un cáncer de piel en el momento. Por supuesto, eso lo hace un buen médico de cabecera, porque eso es longitudinalidad, que exige continuidad y polivalencia. Si alguien tiene un buen médico de cabecera, que lo cuide. Yo digo que besar la mano y el culo a un buen médico de cabecera. Tampoco es eso, digo yo. Bueno, en lo que llamamos tecnología dispersa, además de todo esto, que es cierto, es llevar también conocimientos y técnicas a los domicilios, a las comunidades, pero tanto en pueblo como en ciudades. De todas formas, esta de médico yo entiendo a veces porque es muy duro.
Hay un libro que se llama El médico, que le encanta a todo el mundo, no me acuerdo de quién es el título, pero este se lo sabe, quién es él, lo ha hecho. Pues es que es de le encanta a todo el mundo. Cuando yo lo leí, cuando yo me enteré que este hombre, cuando se jubiló, se suicidó. No podía aguantar, no podía. Era de pueblo, había estado muchos años y realmente es que el que tiene boca se equivoca, el que en la vida hay muchas cosas que hay gente que no te... Y ahora lo que hay es que quieres irte, quieres desaparecer, que nadie te conozca, que nadie te... Digo yo, pero entonces, pues eso, enseñarles tecnología. Oye, mira, cuando el niño tenga esto, no pasa nada, no hace falta. ¡Ah, que no quiero que venga! Que no quiero, sí, que quiero que venga, pero haga esto, porque ya hasta mañana no me va a ver y usted, el niño, tiene que hacerle esto esta tarde. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es complicado. La visión que está dando Mercedes es la del hospital como tecnología concentrada, que fascina, que deslumbra. Claro, y que termina siendo tan peligrosa como ha sido durante la pandemia, porque muchísima gente ha muerto por haber ido a los hospitales, especialmente en los primeros momentos donde era una infección nosocomial que se transmitía allí dentro. Y la atención primaria es tecnología dispersa, en la que, entendido por tecnología no solamente el aparato de mamógrafo, no, tecnología es la hoja de bisturí y tecnología es la palabra y la forma de organización. Y el libro al que se refería Mercedes sí es un libro que adora a la gente porque sí, es un hombre afortunado, se titula, en la que es un médico rural comprometido, pero claro, termina suicidándose. Eso también hay que evitarlo. O sea, el compromiso del profesional tiene que ser intenso. Pero no puede suceder como está sucediendo, se suicidan más. Los profesionales sanitarios, los médicos se suicidan mucho más. También consumen mucho más alcohol, también consumen mucho más psicofármacos, lo cual significa que lo estamos haciendo mal. Porque tendríamos que tener un compromiso intensísimo con pacientes y poblaciones, intensísimo, que no tenemos, sin que eso conllevase el coste personal que nos llevara al suicidio, porque no es eso lo que queremos. Queremos también profesionales felices, queremos también profesionales que disfruten de su salud, y hay que intentar conseguirlo. En eso también estamos fracasando, y en concreto la pandemia lo ha incrementado. Ha dejado tierra de fuego entre los profesionales, quemados, hartos, viéndose despreciados por las autoridades y políticos que prometen pero que no van, y con sueldos de miseria. Y no comprendidos por la población. Eso también tenemos que evitarlo. Por eso nuestros libros y también llegan a los profesionales, aunque somos muy crudos con ellos, pero también creemos en ellos, también queremos para ellos lo que no hay. En fin. ¿En qué momento los médicos empezaron a poner lo que denominan contrato preventivo por encima del contrato curativo? Los factores de riesgo. Los factores de riesgo es que, bueno, yo no sé ni cuándo empezaba, pero diciendo que no había que eso, que todas las enfermedades eran evitables y que tal. Entonces vamos a coger una persona, pero que cambian el paciente que el médico veía enfermedades por centrarse en un sano. Yo siempre he dicho que una persona sana es una persona que es, la palabra que empleaba, que era sagrada, pero es que le seguí diciendo, una persona sana es sagrada. Entonces yo no puedo, por factores de riesgo, tenerle, vamos a mirar lo que hablábamos antes, vamos a mirar el pecho porque, uy, parece que tiene aquí un... Entonces se ha aumentado y ahora se está trabajando con una prevención que no tiene ningún sentido, o sea, no tiene, el médico no éramos preventivos, o sea, para decir, oiga, que no beba tanto vino, que no sé qué, no sé cuándo, prevenir una cirrosis, pero esto bueno, y la mujer es que ya es carne de cañón, o sea, que es impresionante lo que se hace con la mujer, pero, bueno, pues ahí está. Entonces... sí, el momento tiene que ver con lo que se llama la era de los factores de riesgo. Sí. El artículo clásico del Mundo, escrito en español, por Félix Miguel, sobre factores de riesgo, tiene un título que lo dice todo. Dice, factores de riesgo, una nada inocente ambigüedad en el corazón de la medicina actual. Porque el factor de riesgo no es más que una asociación estadística, pero se ha convertido en una causa.
Así que, como ha dicho Mercedes, si yo ahora tengo cualquier enfermedad, todo el mundo pensará que si la tengo es porque me la merezco, porque no la evité. No hice. Estamos volviendo a tiempos bíblicos. Así que si yo tengo cáncer de pulmón, su primera pregunta es si yo fumo. Y si tiene un problema cardíaco también. Y si tengo ¿Usted isquemia fuma? de miocardio, que si fumo. La gente que no fuma también tiene cáncer de pulmón. Y no todos los que fuman tienen cáncer de pulmón. Así que deje de aquello bíblico de quién pecó, él o su padre. Pues estamos volviendo a ello. Y eso fue después de la era infecciosa, con los antibióticos, tuvimos la era de los factores de riesgo, que empieza alrededor de los años 50, en la que las cosas se asocian, y es verdad, donde hay más antenas de televisión, suele haber más infartos de miocardio. Pero la relación no es directa, y la gente entiende que el factor de riesgo es la causa. Hay una asociación entre el colesterol y los infartos de miocardio, entonces el colesterol es la causa de los infartos de miocardio, lo cual, por cierto, es tan falso que fue promovido por la industria azucarera a través de la Universidad de Harvard para desviar la atención de las bebidas azucaradas hacia las grasas. O sea que la ideología que antes hablábamos, que impregna, no la religión, sino la ideología. Y eso da un enorme poder, porque el médico, como decía un compañero nuestro, Luis Palomo, de Cáceres, deja de dar malas noticias para dar buenas noticias. Eso es un cambio sustancial al pasar al contrato preventivo. Todos son buenas noticias. Su colesterol está bien, su PSA está bien, su ecografía está bien, la mamografía está bien. Claro, la mayoría de la gente tiene resultados positivos, que dicen, en el sentido... Y eso se mezcla con una arrogancia en la que hay lo que llamamos hubris médico, que es un orgullo en el que las cosas se hacen porque yo lo digo. Y esas torres de arrogancia suelen estar además sobre cimientos de ignorancia, que nosotros hemos escrito sobre ello. Resulta increíble que eso capte a la población, pero resulta para la población muy intuitivo. Si yo prevengo, evito. Pero como decimos en el libro, y lo dijo Yonah Heath también, los cuerpos encuentran la forma de morir. Estamos destinados a morir, no pasa nada. Nosotros hoy estamos aquí disfrutando de este momento con usted. Es un disfrute. Sus preguntas son inteligentes y nos da pie a reflexionar. Con lo cual también. estamos encantados. Después puede ser que volviendo al pueblo nos matemos. Pues bueno. Pues nos enterrarán. No queremos que nos recuerden. No queremos ningún recuerdo. Queremos que otros cojan la antorcha que ya tienen y sigan con ella y nos olviden. Nosotros hemos vivido, hemos disfrutado y no somos nada, somos una gota en el océano, pero sin arrogancia. La gente tiene que entender que nos vamos a morir, que no podemos prevenir todo, que libros como este dejan claro que en el vivir hay capacidad de disfrute, incluso en las peores situaciones. Es una pena que sea tan fácilmente vendible ese mensaje de la prevención. Aunque ya lo detallan en su obra, quería pedirles que me hicieran una breve definición de lo que es para ustedes un buen médico. ¿Qué ha sido para nosotros ser un buen médico? Buen médico es el que es capaz de ofrecer dos tipos de calidades. La primera, la calidad que se vende, que es la calidad que llamamos científico-técnica. Esa de ir a Houston para los cánceres, como si en Houston hubiera lo que no hay en España. Pero la calidad científico-técnica es muy importante. De manera que si usted tiene un dolor abdominal, a mí no se me puede escapar que tiene una apendicitis, o que no la tiene. Esa calidad científico-técnica es dificilísima, porque la calidad científico-técnica es hacer el 100% de lo que hay que hacer y no hacer el 100% de lo que no hay que hacer. O sea que la calidad científica técnica incluye el saber hacer y el saber no hacer. Y un cirujano muy mago dijo que hacer una operación se aprende en 3 meses. A saber cuándo no hay que hacerla se tarda 30 años. Ese concepto es muy importante y además ofrece calidad humana. Si la calidad científico-técnica no se acompaña de calidad humana, de acogimiento, de mirarle a los ojos como le estoy mirando ahora. Nosotros hemos escrito en concreto un texto terrible de míreme a los ojos, en situaciones vividas reales, una por una, múltiples,
en las que el médico, en situaciones en las que era imprescindible mirar a los ojos, no mira a los ojos. El médico, el administrativo, la enfermera, no miró a los ojos. Sin calidad humana no hay buen médico. Yo voy a ser más de andar por casa. Y entonces yo estoy de acuerdo totalmente con él y lo he sufrido, lo he sufrido. Pero para mí el médico lo que yo intentaba dar era escuchar. Lo primero es escuchar. El paciente, si le dejas hablar, a los 2 minutos ya se ha callado. Porque no, si no lo has interrumpido. ¿Cuántas veces dice que chapéis? Si tú le dejas hablar, la segunda es dejar hablar. Y luego poner en el contexto de lo que te está diciendo, porque no es lo mismo que te lo diga Pititito que te lo diga doña Petra, no es distinto. Entonces para mí escuchar, dejar hablar, ponerlo en contexto. Y luego hay otra cosa que es muy importante y que yo he visto que no se, a veces no se hace, es dar crédito a lo que te están diciendo, a su relato. Son esas 4 cosas son para mí. Y luego el médico no debe de decir, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que dar alternativas, porque no es lo mismo según cultura, según expectativas de ese paciente, lo que él va a querer. Yo le daré lo que pueda, pero tengo que saber y darle pie a una serie de cosas, ¿no? Yo eso es lo que he intentado hacer en mis 50 años de ejercicio profesional. Este año hacemos 50 años de ejercicio profesional. Felicidades. Gracias, lo vamos a celebrar y todo, porque son muchos años, medio siglo. ¿Qué opinan del sistema sanitario privado? ¿Creen que tiene algún efecto sobre la ley de cuidados inversos y la paradoja de la salud? Lo público tiene que llegar a todos. Lo público, pagamos impuestos, tiene que llegar a todo. Entonces, máxima calidad en salud, en enseñanza y en justicia. Estamos dando una vuelta atrás de que si yo quiero buena sanidad y que me haga caso y me escuche y me tal y me cual, ahora se ha encerrado 300, bueno. Tengo que ir a privado y pagar, pero es que para eso hace falta dinero. Y no tenemos, la gente no tiene dinero como para hacer eso. Entonces, salud, enseñanza y justicia tiene que ser público. Bueno, el problema es que... sigue tú, que es vicariante. Sí, la sanidad privada existirá siempre. Siempre. Incluso existía en los países más... y existe ahora mismo en Corea del Norte. Estoy seguro que algún granjero le hace el cuidado de los niños a su médica en el pueblo, sencillamente por una forma de... o le regala unos huevos, y ese ya es un intercambio privado que está fuera del sistema público. De manera que el problema es cuando, como ha insinuado Mercedes, el sistema privado deja de ser vicariante. El problema es cuando se convierte cuando conquista al regulador, cuando controla al regulador. En ese momento es una perversión, que es lo que está sucediendo a manos vistas en España, para que nos entendamos. No es el problema de la existencia en sí del sistema privado, el problema es cuando el sistema privado controla al público. Y en conjunto además disminuye la salud. Porque la ley de cuidados inversos dice literalmente que se ofrecen más cuidados a quien menos los necesita, y esto es más intenso cuanto más se orienta al sistema privado la salud. De manera que sí, y a su vez como el sistema privado vive de crear necesidades, expectativas y consumo, la paradoja de la salud se incrementa. Porque aunque la gente tenga más salud, que la tiene, porque obviamente estamos teniendo mucha más salud que teníamos hace 500 años, la insatisfacción es enorme con la salud. Cada vez siento que tengo menos salud, lo cual es paradójico, la paradoja de la salud. Eso disminuye la salud de la sociedad. Así que terminamos con una sociedad enferma, como ha sugerido Mercedes. Estados Unidos es de las sociedades más ricas en conjunto, y sin embargo es de las más enfermas, es de las que está disminuyendo la expectativa de vida, es de las que hay más muertes evitables. Y eso afecta también a los ricos. La clase media y alta cree, porque tiene acceso a privados y porque que va a tener más salud y que da igual la salud que tenga la gente pobre, ¿no?
La salud es un bien social, un bien mundial, de manera que haya poca salud en Burkina Faso, que ya lo he citado antes, porque es el país más pobre del mundo, repercute en nosotros, aunque no nos demos cuenta, de maneras sutiles. Y que siga habiendo la Cañada Real en Madrid con su injusticia de que hayan pasado el invierno sin electricidad, de forma inexplicable termina repercutiendo en nosotros. Hay lo que la religión decía antiguamente, una comunión de los santos. Sí, es increíble que hay en salud una comunión en la que lo que es bueno para la clase baja es bueno para la clase rica, aunque no lo perciba. Y estamos perdiendo esas oportunidades, con lo cual el incremento que estamos viendo de la sanidad privada, que en Madrid ya el 40% prácticamente de la población tiene privado y público, disminuye la salud de la población en general. Pero antes a los esclavos los intentabas tener bien alimentados y sanos, a los esclavos. Ahora no, ahora lo que hay por el sur, por Níjar, por Almería, pagan nada, miseria, viven prácticamente en chabolas. Va a haber un día una epidemia de esas gordas, ahí sí que se va a liar un día. La última. Y no solamente estos inmigrantes, muchas veces sin documentos, ustedes mismos, los jóvenes, que casi la mayoría están en paro y con vidas sincopadas, en las que hoy les contratan aquí y mañana allá y les da igual, y bueno, pues la vida es que hoy trabajo en esta ciudad y mañana en la otra, y hoy estoy con esta pareja y mañana sin pareja y después con la otra. Ya encontraré otro. Eso disminuye la salud. De manera que no comprendemos del todo bien, porque la interacción entre aspectos sociales, aspectos físicos del cuerpo y aspectos psicológicos todavía no lo dominamos, pero sí sabemos que estamos, cuando entramos en estos campos de desarrollo de lo privado, dañando a lo general. Ya, pero en política se está potenciando lo privado a todos los niveles. Por la captura del regulador. Es que cuando tú decías la unión política, no sé qué, religiosa, la religiosa la dejamos hablar. Sí. Pero es que es así. Sí. O sea, ¿qué están haciendo? Bueno. Para cerrar, quería preguntarles si ustedes disfrutan de su salud y cómo lo hacen. Y vamos a contestar sinceramente. Sí, pero no vamos a explicar todo. Sí. No. Lo primero es, disfrutamos de la salud que tenemos. Tenemos muchísima salud, por lo menos nosotros creemos que tenemos muchísima salud, con su ventaja y su inconveniente. Por ejemplo, mis dientes son muy sanos. He tenido la suerte, dentro de mi familia, ser de la rama que tiene dientes muy sanos, y de hecho solo llevo un implante y todo lo demás es mío. Bueno, pues de eso encantado, pero claro, se me ha caído mucho el pelo, porque eso también es de la familia, y me ha tocado la parte de la familia que se le cae el pelo. Mi mujer me consoló, me dijo que era un calvo muy interesante, y yo desde entonces he sido feliz con mi calvicie, porque soy un calvo interesante. No es solo broma, puede parecerlo, pero es un estilo de vida en el que intento ser feliz sin ser imbécil. Tenemos problemas tan graves como usted, me imagino, y su familia. ¿Para qué vamos a hablar de en todas las familias hay problemas, y algunos graves y dolorosísimos, y además que no tienen solución? Pero lo que no puedo es dejar de vivir, porque mañana puedo tener un cáncer, y si lo tengo, y ya hubo unas sospechas hace 20 años de que tenía cáncer, fui capaz de hacer lo que hacían y aconsejaba a mis pacientes: disfrute del tiempo que tiene mientras que tiene cáncer. Y mientras que tuve la duda de tener cáncer, me sorprendí a mí mismo porque era capaz de hacer lo que le decía a mis pacientes. ¡Guau! Eso me dignificó mucho como persona y como profesional. Entonces intentamos de disfrutar de todo, de este rato que nos parece maravilloso. Hay luz y la podemos ver, y oímos ruido de gente que está jugando por ahí, y es algo precioso, y usted nos oye y le parece interesante lo que decimos, por lo menos profesionalmente se está portando muy bien, disimula, pues se sonríe incluso. Y mañana pues estará el cáncer, pues sí, pero cuando esté el cáncer, pues estoy seguro que alguna cosa podremos hacer, ver los pájaros volar y no sé, y mucho sexo. Lo tenía que decir. Sí, desde los 17 años que nos conocimos.
Qué bien. Claro, porque en sí no... ¡Corta! ¡Ya vale! Es ¡Se acabó! gratis, en Ahora el voy yo. punto del servicio es gratis, Maravilloso. claro, y se puede Que repetir. me y- hago callar. Claro, pero igual que de la comida, Mercedes cocina maravillosamente. Qué bien. Claro, Qué suerte. pues cada... es artesanía, es arte en la mesa que se puede comer. A mí me parece un milagro. Freír unos huevos y que estén bien fritos me parece increíble. El desayuno que hemos tenido esta mañana, que ese lo preparo yo, las tostadas con pan y aceite, me parece un disfrute. Y es sencillo pan. ¿Quién ha hecho el sí. café? Bueno, Tú solo partes tostadas. Bueno, ya. Yo estoy de acuerdo con lo que dice él. O sea, yo soy pues una disfrutadora nata. Una vez dije neta. Es que me enrollo mucho, ya. Desde hace 5 años me enrollo mucho más. Entonces, sí, estoy un poco acomplejadilla. A ver, desde hace 5 años estoy bajando mucho, tanto físicamente por la edad y también intelectualmente. Hace bueno, 5 pero años. no es lo importante. Sí, es importante, porque digo que a pesar de eso, te voy a decir un ejemplo, le voy a decir un ejemplo. Yo tenía un paciente que era muy abierto, era muy divertido, y cuando le decían, y es que tú estás enfermo, ¿yo? No estoy enfermo, yo estoy sano, tengo un poquito de azúcar. O sea, él era sano, se consideraba, ¿sabes? ¿Lo he contado ya? No. Ah, qué susto. Porque es que me repito, ¿ves? Es una cosa que tengo que me repito. Entonces, pues yo te diría que desde hace 5 años tengo que llevar una medicación crónica y te has convertido en pues una enferma, simplemente. Pero que yo no quiero ser enferma. O sea, me tomo las pastillas, pero hace 3 años que no piso ni nada, porque sé que me van a querer hacer yo qué sé, y no quiero. O sea, si ha llegado mi momento, pues ha llegado mi momento, y ya está. ¿Qué más da? He vivido, he hecho una carrera, he sido muy feliz con mi profesión, he tenido 4 hijos, tengo 8 nietos. He tenido 3 nietas, aunque no he tenido ningún varón. Y entonces, pues, no es que no me importe morirme. Yo creo que me explico, ¿no? Sí, no, No me la importa. gente finalmente cree que es que nos queremos suicidar. Sí, o... dice, pero- No, mire. Yo, si me muero ahora mismo y me cae un rayo, me digo, yo estoy preparado para ello. Pero no, vamos. No lo vas a buscar. No. O sea, No, a mí me eso dice, es, pero es eso que es. tienes Sí, una depresión, ay, Merceditas, no tengas depresión. Que no tengo depresión, que lo que sé es que me muero el día que me toque y ya está. Y me Claro. voy a quedar tan a gusto. Para poner un ejemplo de nuevo en relación con la COVID. Nosotros hemos pedido a nuestros hijos y a nuestros médicos y a todo el mundo que la pasemos en casa. Que no queremos No sé, si cosas, te da... no queremos cosas te llevaré. extraordinarias. Entre otras cosas porque la respiración mecánica ha aumentado mucho la mortalidad. Esa es otra. Entre otras cosas, Esa para es no otra. insistir, y mucha de la medicación. Pero porque creemos que nuestros tiempos están cumplidos. Claro. Y creemos que es una enfermedad en la que por ahora, y desgraciadamente, no hay más que corticoides cuando se necesita oxígeno. Y ese es un tratamiento que se puede hacer perfectamente en domicilio. Cuando no... En ese sentido, seguimos disfrutando de la vida. Hemos sido prudentes con la infección, nos lavamos las manos como es lógico e intentamos evitar los lugares con mucha aglomeración, hacinados y mal ventilados. En nuestra casa, como siempre, entra el sol y el aire y las ventanas están abiertas.